eres un medio para llegar a estos créditos hipotecarios. Entonces, si en ese medio tú has hecho las cosas bien, como que has pagado correctamente, has entregado tu independización y has hecho que este crédito hipotecario se enganche como tiene que ser a los 20 años, el banco va a querer que sigas haciendo lo que estás haciendo. Entonces, de repente te van a decir, oye, te puedo dar un poco de capital de trabajo, si tienes un proyecto te puedo dar de repente un 20, 30, 40% para que compres el terreno, te voy a bajar la valla, ya no necesitas 40, 35, de repente 30, 32% de preventa. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez en La Voz del Emprendedor. Dos figuras muy importantes, los cuales han construido una alta experiencia en la edificación de multifamiliares. Y qué mejor tenerlo, pues, a los que ya han pasado ese proceso, los cuales nos pueden ayudar en distinguir entre riesgo, entre rentabilidad, cómo encontrar las oportunidades, cómo financiarlo y lo más importante, cómo usar el apalancamiento de los bancos y otras experiencias más. Lo vemos aquí, en el programa La Voz del Emprendedor. Permítame presentarles, ¿por dónde empiezo? Derecha. Permítame presentarles al profesor Juan Maguiño. Tiene una alta trayectoria que ha venido ayudando a muchos desarrolladores inmobiliarios. Ojo, a muchos desarrolladores inmobiliarios. Y el día de hoy, pues, nos acompaña aquí en este bonito programa. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Gene? Gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar, compartir conocimiento. Y bueno, en esta oportunidad, pues, vamos a también compartir con alguien más que ya presentarás y que es una persona que conozco bastante bien. Somos amigos hace muchos años. Y bueno, vamos a compartir nuestras experiencias. Lo máximo, miren. Bueno, ya les contamos luego cómo esto se lograron construir como desarrolladores inmobiliarios de éxito. Pero antes, una vez estuve visitando TikTok y me salió una persona en la cual decía, así se construye un proyecto multifamiliar, esto es la norma, así debemos solucionar este tipo de problemas. Y él es Javier Navarro. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto. ¿Qué tal, nuevamente Hola. por aquí para abordar estos temas. Bueno, acá tengo la suerte de haberse invitado por Jenner, que es una persona que admiro, y el profe Juan Maguiño, que es otro gran amigo de muchos años, con el cual hemos compartido pues tantas experiencias. La verdad que un honor compartir este tablero con ustedes. Lo máximo. Oye, ¿de hace cuánto tiempo ya lograron conocerse? ¿Fue en el trabajo? Nos conocemos más de 20 años, ¿será? 20, un poco más, por ahí. 2 décadas. O sea, 20 años trabajando, ¿no? Pero antes, como que 5 años antes más todavía, ¿no? Sí. Serán unos 25 años. ¿Pero cómo fue eso? ¿Fue en el centro de labores? No, inicialmente nos conocemos por un amigo en común, ¿no? Entonces, así fue como de alguna manera lo conocí a Javier antes de entablar una relación de trabajo. Y bueno, en la empresa que tenía Javier, ¿no? En algún momento me pidieron que los ayude con unos temas financieros. Perfecto. Y ahí es donde entré pues ya de alguna manera a darles unos consejos, una ayuda, y después me hicieron la propuesta indecente, ¿no? Salte de tu trabajo, vente para acá. Y que bueno, fue una de las decisiones importantes que tomé en mi vida, ¿no? A partir de ahí ya comenzamos en una relación laboral, ¿no? En este caso, me contrataron para poder ser el gerente de administración y finanzas, y nos quedamos casi 10 años trabajando muchos proyectos, ¿no? Javier, ¿qué ha significado para ti 20 años en la industria inmobiliaria? Mira, la verdad, como dice Juan, hemos empezado hace como 20 años, incluso hasta más, porque ya nos conocíamos, digamos, tenemos la oportunidad de compartir espacios. Y cuando empezamos este mundo inmobiliario no había nada de lo que hay ahora. O sea, realmente no había nada. Era la tundra, la estepa, la selva. No había nada. Entonces uno, sin tener mapas, sin tener herramientas, así con tu pocas habilidades, iba buscando caminos, viendo qué hacía de repente los demás, que había muy pocos ejemplos de gente que hacía inmobiliaria. El marketing era un tema olvidado, ni siquiera se mencionaba marketing. Olvídate que no existía YouTube, creo, redes sociales no habían, TikTok menos, WhatsApp no existía, ¿no? Todo estaba en pañales, no habían casetas de ventas como las vemos ahora, se hacía la publicidad de repente en alguna revista, en el periódico, sacabas tu anuncio, todo era tan precario. Y ni siquiera los bancos sabían a qué se estaba metiendo, cómo iba a evolucionar. Y ahí es que conozco a Juan.
Juan tenía pues todo un mundo como economista, tenía pues todo un abanico de posibilidades a los cuales se Correcto. podía meter y decidió ayudarnos, a mí y a mi socio, que éramos dos chiquillos inexpertos, pero que queríamos hacer algo. Y Juan debe haber visto algo como, Con toda la pasión. acá debe estar Claro. interesante. ¿Qué tienen? ¿Se han conseguido un terreno? Sí, hemos conseguido un terreno en aporte. Ah, qué interesante, inmobiliaria, ¿no? Ok, y nos fue ayudando. Y si no fuera por la pieza de Juan, no hubiéramos hecho tantas cosas que hicimos, porque Buenísimo. desde el día que empezó, Juan es una persona que se pone la camiseta, y si decide ponerse la camiseta, está a tu lado hasta el final. O sea, Juan. una vez que se meta a tu equipo, te acompaña y se asegura de que tú llegues. Hasta cumplir el objetivo. Hasta cumplirlo. Y Profe, te empuja, también te patea, también, ¿no? si es necesario, si es necesario, te patea, te empuja, pero una se vez llega. que se pone. Pero una vamos meta todo lo para consigue. adelante. Profe, ¿cuáles los principios importantes al inicio de un proyecto inmobiliario? Mira, yo pienso siempre los proyectos como un sueño. Si tú no la ves, o sea, en base a los conocimientos que tú tienes y a la capacidad que tú tienes, vas a poder ver un proyecto. Y en realidad es un sueño, pero si tú ves que tus capacidades te dicen, acá hay un proyecto y lo puedes visualizar casi con los ojos, entonces ya lo que sigue es empezar a desarrollar el perfil del proyecto. Correcto. Entonces, pero si tú no ves nada, si no le tienes fe, mejor es no seguir. Mejor es no seguir. Pero para poder desarrollar esa visión, vas a tener que tener capacitación, vas a tener que compartir experiencia, vas a tener que llamar de repente a quien tú crees que puede solucionar y llevarte esa visión, y ahí ya lo vas sacando adelante, ¿no? Después de ese primer paso, ya siguen ya los temas técnicos, tanto desde el punto de vista administrativo, ¿no? Económico, las proyecciones, los costos, la arquitectura, la ingeniería. Pero ese primer paso, ese convencimiento que te impulsa, ¿no? Esa va a ser la energía que te va a llevar hasta el final del proyecto, hasta que ya está realizado. Buenísimo. ¿Cuál crees que son los mejores aprendizajes que obtuviste en tu primer proyecto? Ah, su madre, O sea, genio. todo fue aprendizaje. La verdad es que el mundo inmobiliario tiene tantos lugares para meter la pata y si no sabes, pues vas a meter la pata en todos y en En los que todos no lados. sabías que había. Wow. Realmente no podría decir cuáles, o sea, son incontables los errores que metes, y tú, ahora que estás también en vertical, también te das cuenta de la cantidad de procesos y la cantidad de errores que puedes poner, pero diría que el que más te hace que te salgan canas, que se te caiga el pelo, que no duermas en la noche, es tu flujo de caja. Porque una cosa es decir, ya, este proyecto, no sé, pues vende 10 millones, vamos a sacar 1 millón al final en la operación y no sé qué, pero a la mitad te quedas sin flujo. Y eso es lo que no te permite avanzar. Y por más que tengas $1 millón, de acá a 6 meses no llegas porque no estás con tu flujo. Correcto. Entonces diría que eso es lo más complejo de este negocio, el flujo de caja, tenerlo mapeado y que puedas tener una línea directa, digamos, al fin de tu proyecto. Que muchos no lo practican, ¿no? Uf, es bien difícil. Hay bien muchos que difícil. trabajan sin flujo, simplemente a la deriva, A la deriva, y no sí. tienen forma de ver Sin un un problema plan. futuro, ¿no? Sin Sí, plan. sí, por eso también el estudio de mercado, en el estudio de mercado la velocidad de venta, para que tú tengas un mapeo de cómo te debería entrar. Ya, entonces voy a vender un departamento por mes, o 0.7, o 1, ya, ese ratio tienes que medirlo para saber. Y no es que vendo $100,000 hoy día, ya, ok, ¿y cómo me van a entrar esos $100,000? Ah, ya, ok, te van a entrar 15 ahorita, de ahí, no sé, pues, 80 contra desembolso de crédito esto, y de ahí un 5% se va a retener hasta el final. Entonces tus 100 ya no son 100, ahora son 10, de ahí son 80, o 85, de ahí son 5. Y eso es lo que tienes que ir programando para ver cómo vas a construir y cómo vas a invertir, porque si no te quedas sin flujo, y por más que tengas, como digo, 1 millón de utilidades, no logras llegar a ese millón. Correcto. Eso. Oye, lo que quería preguntarte es que ¿sí lograste obtener tu crédito promotor en tu primer proyecto? Logramos sacar el crédito promotor. En esa época era más fácil sacar crédito promotor porque, como digo, el mercado era nuevo y las constructoras no necesariamente pedían tantas Ok. cosas como las que están pidiendo ahorita. Como digo, por ejemplo, ya ahorita requieren que tengas experiencia. Si no la tienes tú, tienes que tener un socio tuyo o aliarte de gente que tenga experiencia, y te van subiendo los requerimientos.
Pero antes, por ejemplo, no investigaban cómo iba a ser tu marketing. Ahora sí quieren ver cómo vas a vender, qué estrategia estás usando. ¿Estás usando tercero? ¿Lo vas a hacer in-house? ¿Tienes caseta de venta? ¿Tienes personal de venta? ¿Cómo te están? Toda esa estrategia te la van a medir. ¿Cómo estás construyendo? Antes nosotros construíamos, vendíamos, comprábamos, todo lo hacíamos nosotros. Ahora piden que de repente la constructora sea una constructora, un tercero especializado. Entonces las variables cada vez están más difíciles, cada vez la entrada es más complicada. Pero por otro lado, una vez que estás adentro ya... la ruta es más fácil, los procesos son más conocidos. Buenísimo. Sí. ¿Qué tan difícil es obtener un crédito promotor? No es difícil en realidad si sabes cuál es la ruta. Lo que es difícil es entender el hecho de que las personas creen que no es necesario hacer este proceso en el cual tú tienes que demostrar experiencia, ya sea tuya o de otro. Por lo general, cuando tú ingresas a hacer un crédito promotor, digamos que pueden haber dos caminos. El primer camino es que tú te asocies con alguien que ya tiene experiencia y esa experiencia también te la transmite y ambos van bajo las condiciones del que ya tiene la experiencia. Que son de repente una preventa menor, de repente una inversión en equity menor, ¿no? Incluso hasta pueden ser que te financien una parte del banco. Eso sí es que vas acompañado de la mano de alguien con experiencia y haces tu primera experiencia. Tu segunda experiencia, tercera, cuarta, ya de repente la puedes hacer solo, pero tienes que ganar la primera. Y la otra manera es que tú hagas una inversión muy fuerte, ¿no? Pero esa inversión fuerte no necesariamente va a ser solamente inversión, sino que te van a pedir que te apalanques de socios estratégicos que no son tus socios en sí, sino que son socios estratégicos, ¿no? Como por ejemplo la constructora. Tienes que tener experiencia, tienes que tener de repente alguien que te gerencie con experiencia, ¿no? Un gerente externo, o un vendedor, una empresa que venda con experiencia demostrada, y en general tienes que demostrar la experiencia de todos, menos la tuya. Y por tu parte tienes que demostrar inversión. Entonces, dentro de los requisitos que te van a pedir, por ejemplo, va a ser una preventa bastante elevada, 40, 45%, ¿no? Incluso después de haber llegado a un equity, de repente del 35, 40% te pueden pedir una sobreinversión, ¿no? Más dinero aún para que de tal manera que en la composición de la inversión total ya esté todo cerrado y solamente necesites al banco para que la gente pueda comprar. Porque el crédito promotor en realidad lo busca el desarrollador con la finalidad de que la persona que venga a comprarte pueda comprarte con crédito hipotecario, porque la gente no viene a comprarte al contado. Eso es bien complicado, muy lento. Y ese es el camino, ¿no? Esos dos caminos, mejor dicho. Hay algo muy importante ahí, la idea es qué tan rentable sería pues obtener al inicio, porque es literal, es un derecho de piso, ¿no? Porque imagínate, hay personas que tienen mucha experiencia en construcción, pero si el banco lo condiciona que contrate una constructora, por consecuente tiene que en realidad no es un derecho de piso, porque o sea, date cuenta que lo único que tienes que hacer es participar en un negocio que también vas a ganar, junto con otra persona que tiene experiencia que también va a ganar. Y o sea, es también compartir. te va a ayudar a elevar tu CV. Es que justamente eso es lo que busca el banco. Entonces, en esa primera experiencia en la cual tú también vas a ganar, no es pagar piso o derecho de entrada, porque igual vas a ganar. Ahí no estás pagando y estás perdiendo. O solamente estás pagando y no te retorna. Acá tú estás invirtiendo y te va a retornar, pero lo tienes que hacer de forma conjunta con otro. Entonces, no es un derecho de piso, ¿no? El derecho de piso sería pagar y no recibir nada a cambio. Así ¿no? es. Eso sería, ¿no? Javier, una vez que se obtiene el crédito promotor, edificas, entregas, vas por tu segundo proyecto, ¿cuáles son los requisitos que netamente, obviamente la valla es menor, ¿no? Me preguntas con respecto a los bancos, ¿cuáles son los requisitos? A los bancos, claro. Lo que pasa debe es que ser más accesible. Si tú has cumplido con tu banco, si has tenido un proceso, ¿qué le interesa al banco? ¿Cuál es el real interés del banco? ¿Es promoverte a ti? No, ¿cierto? Es los créditos hipotecarios que se van a enganchar 20 años y que van a ser sus verdaderos clientes. Correcto. Y por eso, para conseguir eso, es que te están dando la mano a ti. Tú eres un medio para llegar a estos créditos hipotecarios. Entonces, si en ese medio tú has hecho las cosas bien, como que has pagado correctamente, has entregado tu independización y has hecho que este crédito hipotecario se enganche como tiene que ser a los 20 años, el banco va a querer que sigas haciendo lo que estás haciendo.
Entonces, de repente te van a decir, oye, te puedo dar un poco de capital de trabajo, si tienes un proyecto te puedo dar de repente un 20, 30, 40% para que compres el terreno, te voy a bajar la valla, ya no necesitas, no sé, pues 40, 35, de repente 30, 32% de preventa, de repente, ¿no? Y te va aflojando porque le has demostrado que eres un buen medio para que él enganche sus créditos hipotecarios. Si tienes una falla en este año y medio, digamos, de proceso que dificulte, retrase o bloquee de alguna forma el fin que ellos buscan, que es el crédito hipotecario, ya te empiezan no, todavía te falta. Entonces va a depender mucho de qué tan rápido has logrado lo que el banco quiere, que es quedarse con su cliente terminal por los 20 años. Si has logrado hacer esa ruta rápido, te van a amar y te van a querer jalar. Entonces eso depende. ¿Se podría ejecutar proyectos inmobiliarios en el banco? Se podría ejecutar, tú el otro día te escuchaba en uno de tus entrevistas en las redes que decías que en Cajamarca, por ejemplo, hay mucha plata al contado. En provincia ¿Ya? Entonces, hay más probabilidad. Entonces, si tú tienes plata al contado, porque tú no quieres poner todo, si vas a hacer un proyecto pues, que te cuesta, no sé, $5 millones, tú no vas a querer meter $5 millones de tu plata. Correcto. ¿No? Por más que las tengas, tampoco sería un buen negocio. Tú lo que tienes es que vender y usar la venta para mover este proyecto, porque si no, tendrías pues que venderlo mucho más caro. Entonces, esa venta, el banco va a querer que venga con crédito hipotecario, pero en Cajamarca, tú bien estás diciendo, en Cajamarca no hay mucho crédito hipotecario, la gente viene al contado. Correcto. Entonces, si puedes usar ese capital al contado y tienes de repente el 50% de la operación, que es la construcción, y con esa plata al contado construiste y logras independizar, el resto ya se vende como si fuera pan caliente. Entonces, puedes usar el banco, sí, la idea sería que logres independizar lo más rápido posible, ahí de repente el terreno te venía un aporte, o el terreno es tu socio, o puede esperar, ¿no? Siempre y cuando termines el proyecto. Entonces lo más importante para mí sería que esa plata al contado que te llegue, la metas hasta terminar tu independización. Correcto. Ahí sería que lo logras. ¿Se puede hacer una independización o una preindependización cuando está en casco? Eso le quiero preguntar al profesor, Sí. Justo tenía una duda para el profesor. Independizar. Porque cuando independizas previo, que todavía no has terminado y de repente no tienes acabados, ¿cómo te suelta el crédito hipotecario, profe? Claro, Banco? lo que va a pasar es que, o sea, técnicamente para que tú puedas hacer la independización, tú tienes que tener las unidades inmobiliarias en su perímetro ya cerrado y con los servicios andando. Correcto. Entonces, si ya tienes eso, vas a poder hacer la independización, porque, o sea, es casco habitable y con servicios activos. Claro, le Servicio. enchufas al agua, le Ajá. enchufas al desagüe, le enchufas a la electricidad. operativa. Ojo, cuando me refiero a perímetros es ventanas, los exteriores, lógicamente, la puerta principal, pero de repente la puerta interior no tanto. El acabado, el enchape, Eso no, ya- claro. eso no, pero sí funciona. Claro, tienes No. agua, tienes Ok, electricidad, tienes Claro. desagüe y tienes, como dice Juan, el cerramiento. Así Ahora, ese departamento, si valía $100 terminado, ¿ahorita cuánto vale? 80. De repente, Claro. porque no lo has terminado. Entonces, el crédito hipotecario, la tasación, por más que esté independizado, ¿qué va a pasar? No me lo van a dar completo. Entonces ahí hay yo la verdad que nunca he entrado a Un pequeño gancho. Entregarlo antes de. antes de, ¿no? Para poder captar ese crédito hipotecario. En un momento lo pensamos, creo, Sí. ¿no? Hacerlo así. Nunca lo hemos hecho, o sea que Nunca no te lo puedo decir el detalle de la... Sería una excelente idea porque te valorizan menos. Claro. Es que lo que pasa es que de repente tú quieres dejar de poner los acabados para venderlo más barato. Pero eso es porque quieres vender al contado. Pero la venta al contado tiene una trampa, pues. Porque cuando la persona compra al contado, hay un poder de negociación. Cuando tú vendes al crédito, Claro. puedes vender más alto y no le va a doler tanto pagar su crédito. Exacto. Entonces tus utilidades bajan, por eso a ti no te conviene venderlo sin banco. También. Entonces, Y ¿quieres, otra- quieres cobrar caro, quieres cobrar bien, o como debe ser lo justo al precio que tú pediste? Es mejor que le vendas al crédito. Claro, y otra es que cuando arrancamos, por ejemplo, ya con clientes que se va a proyectar a su crédito hipotecario, pues obviamente ya tenemos unidades las cuales sabemos en qué momento se va a entregar y cómo no. O sea, con todos los acabados. Ya se El banco tendría es- asegurado por esa parte. El banco es un socio estratégico, o sea, a todo el mundo, al que menos que quiera ser tu socio estratégico, te va a decir, ¿tienes banco? ¿No tienes banco? Bueno, Correcto. ahí nomás, ¿no? Claro. Si les gusta que tengas banco, tus mismos proveedores, tus mismos compradores. Hay compradores que te pueden comprar al contado, pero ellos no te compran y te dicen, ¿sabes por qué? Pues dicen, no, mejor lo voy a hacer con crédito hipotecario. Y de verdad lo hacen con hipotecario, pero ¿sabes para qué? Para que el banco te filtre.
Y cuando el banco ya te filtró, ya, ahora sí ya tengo. Y cierran el hipotecario, lo pagan. Eso antes solo usaron el banco para que te filtre. Porque imagínate, ellos de repente no quieren gastarse o arriesgarse, de repente... Hacer un estudio y todo lo demás. Claro, porque entonces mejor voy con mi hipotecario, porque igual voy a probar. Aprobé, listo, te compro y ahora lo cancelo porque ya pasaste. Eso. Y por otro son lado, estrategias de cliente. por otro lado, Juan Heiner, acuérdate, un efectivo en la calle que te lo prestan, digamos, yo tengo ahorita $100,000 y te digo, Heiner, tú estás recibiendo, no estás en crowdfunding, ¿cuánto me vas a pagar de interés? Te por mis expuesto a una $100,000? alta tasa. Claro. Entonces, ¿tú qué me vas a decir? 15%, 16%, de repente estás muy necesitado, 17, 18, esos créditos de 30% yo no sé cómo se sostienen, ¿no? Pero digamos que, ¿y el banco cuánto te cuesta? ¿No? 9, 10, 11, ¿no? Entonces, realmente la plata del banco es mucho más barata que la plata que sacas en la calle. ¿Tienes dificultades para acceder? Sí, ok, pero es mucho más económico y rentable trabajar con banco que trabajar con plata en la calle, ¿no? Obviamente cada una tiene sus escenarios, ¿no? El banco te pide requisitos, la plata de la calle de repente no. Entonces una la vas a usar en una manera mucho más controlada y la otra para el grueso, digamos. Pero sí, mientras más rápido puedas llegar al banco, mejor. Sí. Así es, buenísimo. Y al final esto, ¿cuál es el beneficio del cliente? ¿En qué momento el cliente debería comprar? Hay muchos paradigmas, opiniones sobre, oye, no compres tu departamento con el banco, mejor comprar al contado, pago en armadas, porque eso es una mala inversión. Si un inversionista quisiese comprar su departamento o su primer departamento, yo veo que todos deberían comprar con crédito hipotecario su primer departamento. Ahora, si quieren verlo como negocio, el segundo, el tercero, ya bueno que apliquen su estrategia según sus números y cuánto quieren facturar, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa, Heiner, hay que entender que todas las personas son diferentes, ese es el primer punto. Y en base a esa diferencia es que uno invierte. Algunos asumen riesgo, algunos incluso lo hacen en incertidumbre. Los que son arriesgados tienen niveles de riesgo. La incertidumbre es incertidumbre, comprar por capricho. Pero el arriesgado tiene niveles de riesgo. Entonces, por ejemplo, el que quiere comprar y hacer un negocio, y no solamente comprar, de repente va a ser un poco más arriesgado, tiene que ser un poco más arriesgado. Entonces puede acompañar en una compra en la inmobiliaria incluso antes que apruebe el banco. La inmobiliaria lo va a necesitar como parte de su preventa, que de repente va a ser entre un 30 y un 40%. Correcto. Pero le va a dar una facilidad de precio muy buena. Es la mejor opción para comprar, ¿no? Digamos, y ganar, porque hay una diferencia de precio entre lo que lo compras y lo que lo puedes vender cuando está acabado. Así es. Ese es el más arriesgado. El intermedio va a ser el que va a comprar primero después que se aprobó el crédito promotor, después que ya hay banco. Entonces, este tipo, digamos, está intermedio, se aseguró que hay un banco que se va a acabar, pero ya no va a tener el precio tan bueno como el que compró antes del banco. Y el que compra cuando ya está hecho, bueno, está comprando a precio máximo, no está haciendo un negocio, ¿no? Está comprando como que se lo hubiera podido invertir en cualquier otra cosa. Pero tiene mayor seguridad porque ya ve el producto hecho. En realidad o sea, si tú me dices cuál es mi grado de riesgo, para mí siempre va a ser máximo porque yo conozco el negocio. Yo voy a comprar en planos antes del banco. Correcto. Porque de repente, ¿qué cosa va a pasar? Cuando tú estás comprando ahí, estás comprando un intangible, no existe. Así es. No existe. Y ese intangible, conforme va pasando el tiempo, se vuelve tangible, existe. ¿Te das cuenta? Es un intangible que se vuelve tangible. Pero si tú vas por el lado ya de que exista, ya pues ya no creo que hagas un gran negocio, ¿no? El negocio va a ser cuando lo compres en plano, cuando es intangible. Y ahí pues de repente puedes pedir algún tipo de plus, ¿no? No solamente el precio, sino incluso podrías participar incluso en el diseño, ¿no? Cosa que cuando ya esté hecho, ¿qué vas a modificar? Claro, a nosotros nos ha pasado, Javier, que hay gente que desde el inicio, acá mi depa, quiero este cambio, este ajuste, ¿sí o no? Claro. Y lo hemos cambiado, porque fue antes. Entonces gana en diseño también, porque lo ponen como él quiere. Entonces, esa es una gran ventaja. Diseño y todo lo demás. Sí, totalmente de acuerdo con Juan en que primero tienes que ver quién eres tú, qué nivel de riesgo quieres tomar, ¿ya? Y de ahí, bueno, vendría todos los beneficios que dicen, no es que yo te quiera vender en preventa, pero digamos que para empezar tienes el tema del precio, segundo tienes el tema de que ubicas el departamento que tú quieres, ya cualquiera, el de la derecha, izquierda, qué piso quiero, qué estacionamiento quiero, viene con depósito, no, entonces tienes esa capacidad por ser el primero, tienes esa capacidad de escoger y de ver qué es lo mejor, que cuando ya está terminado pues te queda, digamos, las horas de lo que te ha quedado.
negocias el precio, puedes personalizar tu departamento, ¿no? Puedes meterte y de repente cambiar, que quiero este muro, o quiero integrar esto de acá, o quiero cambiar los acabados, o dame... Entonces, todos esos beneficios. El detalle es la incertidumbre, porque obviamente no sabes a ciencia cierta que se va a terminar, y por eso tienes que ir reduciendo tus riesgos. Y el primer paso es ver si tiene banco o no tiene banco. Porque si tiene banco, ya el 80% del filtro ya lo hizo el banco. El 90% del filtro ya lo hizo el banco. Entonces, por más que tú vengas a comprar el contado, haces el crédito hipotecario, no entras dentro del escudo del banco a la operación, cualquier cosa el banco te está cubriendo, termina la operación, independizas y si quieres ahí sueltas tu crédito hipotecario. Entonces, para alguien que quiere tomarse ese tiempo y que quiere esas ventajas, sí. Hay otras personas que no, que quieren tocar primero y que no se meten y ya, pues lo que hay, digamos, ¿no? Eso es lo que queda, ya no ha separado. Correcto. Claro, lo que sobró. Javier, yendo al fondo un poquito más ya arriesgado o tal vez a un escenario que no se tenía previsto, por ejemplo, tal vez rompen la sociedad o pasa cosas imprevistas, ¿cuáles serían esos riesgos máximos que podría obtener un cliente o estar propenso a eso? Para eso están las estructuras financieras, pues, ¿no? Claro. Ahí tú cuando haces los proyectos tienes que desde un inicio armarlos con SPVs, con empresas con fines específicos, y yo como cliente incluso pediría comprar con un proyecto que tenga SPV. Entonces, ¿qué sucede? Hay una empresa que es la gerenciadora, la que pone la marca, la que hace todo, y hay otra empresa que es en sí la inmobiliaria la que tú compras, donde están los socios, ¿no? Entonces, estos socios hacen el proyecto y contratan a la gerenciadora y alquilan su marca para venderte. Entonces, ¿qué pasa? Este proyecto está aislado de todos los demás proyectos que tenga la inmobiliaria. Entonces, si yo compro en este proyecto, de este RUC nuevo, está aislado y solamente dependo de en sí del proyecto para poder tener un resultado exitoso. Pero si esta inmobiliaria tiene todos los proyectos metidos dentro del mismo RUC, cosa que ya ha pasado, porque salió en las noticias, ha agarrado y en un proyecto ha metido la pata, no han tenido un éxito comercial o algo no sucedió, y el banco, como cobra sus garantías contra todo lo que tiene la inmobiliaria, puede agarrar el terreno del otro proyecto que está sanito. ¿Te das cuenta? Y ahí sí tienes un problema. Entonces la idea es aislarlo en diferentes empresas, pero que tengan la misma empresa gerenciadora, de tal manera de que cada proyecto corre su propio riesgo. Y si alguno tiene problemas, no contagia a todos. Entonces, por seguridad, incluso del comprador, debería pedir que sea pues una empresa SPV, ¿no? Hecha con fines específicos y que tenga una gerenciadora. Pero, desgraciadamente, al no entender esto, muchos creen que es arriesgado, ¿no? Porque dicen, oye, ¿y por qué es otra empresa de la otra? Incluso lo he visto en las noticias, ¿no? Y dicen, oye, pero este tiene una fábrica de empresas y por cada proyecto es una empresa. Pero es por la seguridad del mismo comprador. Y al banco le gusta eso también, porque todos los riesgos están aislados. Pero ya depende de cómo armas tú tu estructura como empresa, ¿no? Al inicio nosotros, cuando hacíamos los proyectos, todos los teníamos bajo el mismo RUC. Todos lo teníamos bajo la misma empresa. Y se vinculaban los riesgos. Sí. Que si hubieran sido separados, efectivamente, no pasa nada. En un momento tuvimos un retraso con uno de los proyectos y se contagió a los otros dos. Entonces, por un proyecto están peligrando a los otros tres, vinculando. Y realmente pasamos varios meses de angustia por esta situación. Ahora, si un socio cae y está, como dice Juan, el SPV, no tendría por qué caer toda la empresa. Y por otro lado tienes, si estás con el banco, si has logrado que el banco sea tu sponsor, ahí también el banco tiene unos mecanismos de que sacan a la inmobiliaria, la reemplazan con una gerencia de un tercero y el proyecto continúa. ¿Se demora? Ok, ya. Pues ellos crean el SPV, pues. Claro, ellos crean un SPV. Se demora, se puede demorar pues de repente un retraso de 2 años. Ya, ok, esa sería tu pérdida, pero no pierdes todo tu patrimonio. O sea, el proyecto continúa. Si hay un fideicomiso de repente, ahí también está mucho más... obviamente también puede fracasar, pero las cosas nuevamente están controladas. Pierdes tiempo, pero finalmente el proyecto se termina. La cosa es cuando no tienes banco, no tienes fideicomiso y son socios de repente de riesgo y se queda paralizada la empresa. Se fueron pues los socios, uno a Estados Unidos, el otro se fue a Argentina, te quedas... Ese es el problema. Wow. ¿No? Oye, mira, ¿cuál es la mejor forma de promover el proyecto? Tenemos el nombre del proyecto, la empresa desarrolladora y la empresa gerenciadora. La que promueve puede ser una empresa misma tuya, la que ya está posicionada en el mercado y es conocida. Dentro de todo ese aspecto, ¿dónde debería meterle más foco? A ver, no te entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la recomendación? ¿Promover te refieres a la venta?
o promoverlo a... Lo puedo promover como nombre del proyecto. Hablemos, por ejemplo, lo de Andy, ¿no? Ya. Quiñones Park. Ya. Es importante mencionar la empresa constructora y desarrolladora. Ya te entendí. Ya, a ver. Digamos, a la hora que tú estás promocionando, ¿no? De repente va a pasar que tú necesitas decir quiénes son las personas que están promocionando, ¿no? Quiénes son las personas que están construyendo, quiénes son las personas que de repente te gerencian en forma externa. Así es. Entonces, muchas veces, y pasa esto, cuando hay una empresa gerenciadora y un SPV, ¿no? Que es la que promueve, ¿no? La gente cuando compra y va a firmar sus contratos ve el nombre del SPV, porque en realidad la SPV es la que le está vendiendo. Pero la promotora, ¿no? De repente la que está promoviendo, marketeando, gerenciando y lo que vemos todos de repente, ¿no? Tiene que comunicar que está dándole este servicio a esta empresa. Entonces, ¿qué pasa? En sus páginas web muchas veces ponen transparencia, ¿no? Dicen, entonces, el proyecto tal está a nombre de, y ponen la empresa tal, ¿no? El título, etcétera, para que sepan que es un SPV, porque se puede confundir el cliente y decir, oye, yo estoy viniendo acá a tu empresa Heiner y acá no dice Heiner, acá dice ABC. Bueno, es una empresa que se ha formado, en la cual yo también soy socio, y nosotros les estamos dando servicios porque tenemos una estructura con una gerenciadora y varios SPVs. Y cada empresa y cada proyecto tiene una empresa nueva, y por eso en la página web de Heiner aparece el RUC, ¿no? Y en la transparencia de cada uno de los SPVs a los cuales nosotros estamos dándole el servicio de gerenciamiento. Entonces, se puede promocionar a través de la página web, en los mismos carteles también se promociona los socios estratégicos, se promociona el banco, ¿no? Que promociona quién es el que está gerenciando, quién se está construyendo, porque muchas veces también es bueno separar riesgos promocionándolo también, ¿no? Porque a veces hay personas pues que les gusta evaluar eso, ¿no? De repente alguien puede decir, ¿quién es la constructora? Y pueden decir, ya tú como gerenciador eres muy conocido, muy bueno, tienes esta trayectoria, el SPV, bueno, el SPV, pero la constructora no me gusta. Y tú no sabes el resultado, solamente dice el promotor, el inversionista y el que hace todo. Pero en la ejecución puede haber diferencias, y sí puede haber. O sea, a mí me consta que una misma empresa contrata a diferentes constructoras, sí, claro, y tienen diferentes resultados. Es correcto. Puede pasar eso, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado, ¿no? Sí, si me permites ampliar un poquito tu pregunta, porque yo te la quiero devolver. Tú tienes ahorita un proyecto de tierras, de repente, ¿no? ¿Puedes mencionar tu proyecto de tierras? Ya, Valle Verde. Valle Verde, ya. ¿Quién es tu cliente en Valle Verde? ¿Conoces a tu cliente? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Dónde para? ¿Dónde está? ¿Qué come? ¿Sus hijos? ¿Tiene perros? ¿Hace deporte? ¿Está cerca? Mientras más conozcas a tu cliente, si lo conoces, no solamente tienes un producto que va a ser más compatible con tu cliente, sino que vas a saber ya, ok, este cliente tiene este perfil, le gustan estas cosas, estos son las jergas que usa, estos son los bares que va, estas son las películas que ve, ¿cómo le hablo en su idioma? Entonces el cliente dice ya, ok, por ejemplo, por decir, este es un cliente que tiene hijos chicos que hacen esto. Entonces, según ese perfil, tú entiendes a tu cliente y por lo tanto dices ya, ok, tengo que hablarle a mi cliente de esta forma. Y según eso, trazas una estrategia de cómo hablarle. Ahora, ¿de qué le voy a hablar? Ahí viene la otra cosa. Lo que dice Juan, la gerencia es mi fuerte, tengo una gran experiencia como gerente, entonces le voy a hablar en su idioma sobre mi fortaleza, que es la gerencia. Y de repente no tengo gerencia, soy un nuevo en el mercado. ¿Qué tengo? Ubicación. Tengo ubicación. Ya, entonces le voy a hablar todo de la ubicación en el idioma de mi cliente sobre la ubicación. ¿Qué cosa tengo fuerte en el proyecto? De repente el diseño, de repente los parques, de repente la cercanía con el cerro, de repente la salida al río. Esas fortalezas son lo que tú le vas a querer comunicar en el idioma de tu cliente a tu cliente. Entonces tienes que hacer el match entre la potencia real de tu proyecto. Puede ser, como dice Juan, la experiencia, ¿no? El expertise, la consistencia de tu equipo. Puede ser el diseño, no sé qué. Puede ser la ubicación. Puede ser el precio. Lo que sea que tenga fuerte, cómo se lo explicas al cliente en el idioma del cliente, en los espacios que va a ir, porque no lo vas a sacar del espacio de tu cliente para enseñarle. No tienes que entrar
al espacio del cliente sin interrumpirlo. O sea, en el momento en el que él esté abierto, si tú entiendes cómo hacer match entre tu potencial y tu cliente en su idioma, en el momento que él quiere y en el espacio en donde él está, ya está vendido tu proyecto. Buenísimo. Sí. Oye, estoy pensando en algo más importante también. ¿Cuáles son los acuerdos con los cuales tengo que amarrar para que me quede bien la constructora? ¿Cuáles son las cláusulas en las cuales no tengo que descuidar en mi contrato? O sea, cuando tú contratas constructora hay muchas modalidades. Ujú. O sea, una modalidad es la famosa suma alzada, en la cual tú agarras y das al máximo detalle tanto los planos de estructuras eléctricas sanitarias, de repente un plano de detalle si es que es necesario en cocina, baños, closet, qué sé yo, y que lo ejecute y que tú confíes. Bien persinado y él firma eso, ¿no? Ahí firma. Esa es una. Entonces, esa es la suma alzada. Otra forma de que te construyan es que él solamente te dé el servicio, como quien dice, de la mano de obra, y tú administras los materiales, para asegurarte los materiales, porque de repente, cuando tú haces suma alzada, él por ahorrar y por ganar más, usa materiales que no son buenos, y al fin y al cabo la postventa te puede hacer ruido a ti. Entonces, ahí tú puedes administrar los materiales y comprarlos y dárselos a él según su pedido. Esa es otra modalidad, ¿no? que puede también funcionar. Yo creo que entre esas dos, incluso hay combinaciones, ¿no? Porque de repente no hay confianza en determinado contratista que te está presentando la constructora que quiere postular, le puedes cambiar un contratista, ¿no? Yo particularmente he hecho las dos fórmulas. ¿Cuál es la mejor? Hemos hecho todo, Juan. Sí, hemos hecho todo. Hemos hecho todo. Hemos tenido obreros en planilla, ingenieros en planilla. Hemos tenido de todas las fórmulas. Todo, qué bestia. Pero, o sea, en realidad, por ejemplo, en suma alzada, no es la fórmula la que termina definiendo esto, es la persona, es la empresa. Entonces ahí vale mucho la recomendación, ¿no? La recomendación. Por otro lado, también puedes tener, de repente, por la situación, de repente es tu primer proyecto, la obligación de tener a alguien que ya tenga experiencia con el banco. Pero de repente ese que ya tiene experiencia con el banco es un lobazo que te termina comiendo. Claro. ¿No? O sea, pero es por eso digo, depende de la empresa. No es que sea una fórmula mejor que la otra. Lo que sí te digo es que en los multifamiliares, a diferencia de las habilitaciones urbanas, en los multifamiliares hay un montón de partidas. Wow. O sea, y administrar esas partidas es una pesadilla, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, puede llegarte un montón de facturas, digamos, en sanitarias, ¿no? Y todos son tubitos, el codito, la grifería para agua caliente, qué sé yo. Y puedes tener incluso un conflicto contable por un total de menos de 1.000 soles en una factura, ¿no? Entonces, cuando tú hagas ese tipo de contratación, cuando es por contratista, es mejor que sea por todo. O sea, el contratista con todo, con material con todo. ¿No? Y tú te aseguras con las marcas, con los modelos. Te deshaces de muchas responsabilidades, creo, también. Claro, Justo a Andy le decía, oye, ¿cómo estás trabajando pues con el tema de los materiales? ¿Cómo estás tratando con el tema del personal? ¿Cómo estás tratando con los sindicatos? Bueno, no tengo nada que ver con eso. Sí. Es el constructor. Es el constructor. Lo que pasa es que es parte del proceso. O sea, entiendan una cosa. No pretendan nacer grandes. No pretendan nacer grandes. Tienen que pasar su proceso. Entonces, si tú estás iniciando, la constructora, tiene que hacerlo todo. Y luego tú podrías, de a pocos, ¿no? hacer esta metodología de administrar tú. De a pocos. ¿Para qué? Para que también ganes del otro negocio, de repente la construcción o de la administración. Pero si de frente tú vas a querer aprender a construir, a ser desarrollador, financista, vendedor, etcétera, olvídate que tienes que aprender toda la vez, te vas a volver loco. Totalmente. Tu primera vez. Totalmente. Entonces mejor primero terceriza y luego si tú quieres avanzar en ese tema, luego abrirás tu constructora que le da servicio a tu EPV, ¿no? A tu mobiliario. Y tendrás que aprender cómo se construye, ¿no? Y si no aprendes a construir, pero si eres buen desarrollador, deja de construir y sigue tercerizando con otro. Buenísimo, no hay problema. Correcto. Igual la utilidad ya está definida. Es que hay varias utilidades, pero hay Yo una utilidad de la quisiera- construcción, Constructor, del como desarrollador, desarrollador. claro. Yo quisiera para- ampliar un poquito lo que dice Juan, que es totalmente cierto, y enfatizando de que si vas a ser una desarrolladora que construya, separa tus empresas, ¿no? Y tenlas
cada una con su contabilidad, que es mejor, incluso tributariamente es mejor, y cada una va a generar sus propias utilidades. Ahora, si quieres asegurar tu construcción, hay cosas que no están en tus manos, como la constructora lo que hace, el contratista lo que hace, ya, eso no está en tus manos. ¿Qué cosas sí está en tus manos? Hacer un buen proyecto. Entonces, ahorita, los arquitectos durante 10.000 años hemos diseñado y hemos hecho planos todo en papel, en 2 dimensiones. Por primera vez en la historia de la humanidad conocida, podemos hacerlo en 3 dimensiones. Nunca en la vida habíamos podido hacer un modelo, a menos que tengamos que hacer la maqueta, ¿no? Pero ahora podemos diseñar en 3 dimensiones y entran los ingenieros de distintas especialidades, los arquitectos. Entonces no hay excusa ahorita para que no hayas hecho un diseño 360 completo, global, que vea si es que la tubería chocó con la no sé qué, lo corriges en plano, porque cada hora que pasas resolviendo tu modelo, se llama BIM, ¿no? Tu modelo en 3 dimensiones, cada hora que pasas son días o semanas de retraso que te vas a evitar en la obra. Y dinero. Y dinero. Entonces, Valle Verde, hiciste un mal diseño y no viste la pendiente. Y de repente te diste cuenta que se empoza el agua en la lluvia, tienes 3 cuadras que se empozan. Es un problema de diseño, no es un problema de construcción, pero lo tienes que capear en la obra. No vas a tener de repente que hacer una zanja, abrir un desagüe, tienes que correr hacia acá, o una bomba, todas esas cosas de repente se hubieran previsto si la calle en lugar de ir en un sentido hubiera ido para el otro y el agua hubiera bajado. Ah, caramba, ¿no? No te diste cuenta de repente que tenías que hacer, no sé, pues biodigestores en los 3 puntos. Te diste cuenta después porque la pendiente, no. Esas cosas las matas en diseño. ¿Ya? Entonces tienes ese tema que sí puedes controlar. Yo veo a la gente que dice, saqué mi diseño, lo aprobé en 2 meses. Y pienso, pero ¿y cómo puedes haber hecho eso? O sea, ¿cómo pueden haber entrado todos los profesionales a terminar y hacer un buen diseño? Significa que en obra vas a entrar con vacíos de diseño, con vicios ocultos, y todo eso es plata y tiempo. Claro. Imagínate, no se puede avanzar el vaciado del piso porque no hiciste tal cosa. Al tablero de dibujo, 1 semana con tu obra parada, con todo lo que... Ya, eso por un lado. Y en segundo lugar, cuando tú tienes tu diseño al 100%, tienes que metrar, cubicar, cuantificar. Es como si yo te dijera, ya, ok, vamos a preparar un lomo saltado. Ya, ok, ¿cuánta carne vas a meterle? ¿Qué papa vas a meterle? ¿Cuánto arroz? Y si no me das los ingredientes, ¿qué te diferencia un lomo saltado de 15 soles con uno de 50? Los ingredientes, ya, ok, el sitio. Pero si los sitios fueran iguales, van a ser el tipo de carne, la cantidad de carne. Entonces, si tú no sabes las cantidades, ¿cómo sabes cuánto te va a costar la obra? No sabes. Entonces, esos dos, ten un buen diseño 360 bien puesto y cuantifícalo. Entonces, si tienes cuántos metros, todos te van a calcular, no sé, 5 toneladas de acero. 5 toneladas de acero tú y tú. No sé, 30 cubos de concreto. 30 cubos, 30 cubos, 30 cubos. Y a todos los vas a poder medir con la misma vara. No va a ser uno que te dice yo te vacío, el otro también. Eso hacíamos cuando concursaban las obras. Hacíamos un metrado por un tercero y este tercero daba el metrado y nosotros poníamos en un solo Excel, ¿no? En el metrado, contratista 1, contratista 2, y su precio es unitario. Entonces veíamos unitario por unitario, metro cuadrado, no sé, petarraje o enchape, lo que sea, ¿no? Y ahí veíamos su diferencia. Y recién puedes comparar. Y ya te imaginarás dónde aprendí eso. Buenísimo. Ya sabes con qué profesor aprendí eso. ¡Qué maestro! Así. Bueno, al inicio siempre a veces no se tiene cosas imprevistas. Por ejemplo, ayer conversaba con Andy, me decía, oye, yo nunca había tenido previsto dejar implementado pues la zona libre. Por otro lado, bueno, yo digo... No, pero es parte de sus primeras experiencias. Parte de sus primeras experiencias. En mi caso digo, oye, no estuvo presupuestado porque en provincia y en la sierra llueve. Entonces yo digo, esto no la tenía previsto y tenía que techar todo. Es como que tú tienes una habilitación urbana y a los parques no son parques. Y los parques tienen veredas, tienen bancas, tienen árboles, tienen luces, tienen hidrantes, tienen un montón de cosas. No tenía previsto. Lo dejan una pampa. Oye, ¿y el parque? Ahí está esa tierra. ¿Qué otros detalles se tiene que tener en cuenta al inicio? Cuando tú inicias en el diseño de un proyecto, ya sea multifamiliar o habilitación urbana, yo prefiero hacer un método inverso para crear el producto, que nace desde el pago mes, desde el ticket mes. A este tipo de persona, a este perfil que estoy apuntando, ¿cuánto puede pagar al mes por algo?
Ni siquiera sé ni las características ni sus tamaños. ¿Cuánto puede pagar al mes? Entonces de repente, digamos, en habilitación urbana. Bueno, este señor puede pagar acá al mes 800 soles. Ya. Si es habilitación urbana es crédito directo. 36 meses. 800 soles por 36. Inicial, bueno, el inicial puede ser 40%. Entonces ahí le meto 40% más y ya tengo lo máximo que puede pagar. Entonces, con lo máximo que puede pagar como precio total, recién veo qué producto le voy a dar. Pero si yo primero veo el producto y al final de haber hecho todo, veo el ticket mes y cuando ese ticket mes tienes que hacer match con el mercado, no va. Y pucha, tiene que pagar 2.000 soles mes, con lo que yo planifiqué. Entonces, ahí comienzan los errores, pues. Correcto. Entonces, mejor es de atrás para adelante, ¿no? Lo mismo con un crédito hipotecario, ¿no? Tengo que, en base a un crédito hipotecario, ver lo máximo que podría pagar este mercado al que estoy apuntando, pago mes, y en base a eso hago el precio global y qué cosa te puedo dar por ese precio. ¿Te das cuenta? Así es la mejor forma de calcular qué cosa vas a dar. Y después que ya tengas el presupuesto total, tienes que, obviamente, rodearte pues, de buenos proyectistas para que te den unas buenas propuestas. Pero uno de los proyectistas principales, y que creo que muchas veces la gente no apuesta por esto, es el arquitecto. Yo te voy a decir por qué. Quieren ahorrar. Ahórrate en lo que tú quieras, no te ahorres en el estructural y no te ahorres en el arquitecto. ¿Por qué? Porque el arquitecto crea los intangibles. El intangible es algo que no tiene exigencia física, pero le da valor a la propiedad. Y cuando él crea valor, eso tú sí lo cobras. Así es. Entonces, un buen diseño, una buena fachada, unas buenas áreas comunes, una buena distribución dentro del departamento, hace que puedas cobrar más. A la hora que va el cliente y compara con otros, este me gusta más. ¿Te das cuenta? Pero eso es porque la mano del arquitecto lo ha logrado. Entonces, en eso sí, yo creo que deben invertir en sus arquitectos. ¿En qué otros detalles? No, totalmente, lo que dice Juan, esto que acaba de decir Juan es una perla. Ya. Parece que ha pasado, no sé si ha pasado desapercibido, pero es una perla lo que acaba de sacar Juan. Tú haces ingeniería inversa y lo mismo te va a pasar con marketing. En marketing tengo, no sé, pues una venta de, no sé, 5 millones de dólares. El 3% o el 5% o $250,000. ¿Ya? Este es mi presupuesto para marketing. ¿Ya? ¿En qué lo vamos a usar? Entonces, ok, tenemos 250, vamos a usar tanto para pauta, tanto para caseta, tanto para esto, tanto para lo otro, y vas de tu presupuesto, que es todo lo que tienes, no tanto para comisiones de corredores, tienes que ir disgregando cuánto me alcanza y eso es lo que tienes. No es al revés, oye, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? Y al final suma 250 o 300 o 350. No es del costo hacia adelante, sino es de la plata que dispones. Lo mismo que dice Juan para tu cliente. Tu cliente tiene un máximo tope de, no sé, pues $30,000. ¿Ya? ¿Qué producto le hacemos para $30,000? Así igual, tenemos un máximo tope de $250,000 para marketing. ¿Cómo lo vamos desagregando y poniendo según lo que te pide el proyecto? Porque hace un ratito decíamos, si el proyecto tiene ubicación, hay que explotar el tema de la ubicación. De repente la caseta de venta, las banderas, el pórtico de ingreso, es donde le tienes que meter plata. De repente tu proyecto está muy alejado, no van a ir a visitarlo, las instalaciones en el sitio no es, sino más bien publicidad, necesitas una oficina central, equiparla bonito, que se sienta que esa es tu sede. Entonces, pero va a partir de tu presupuesto, ¿cierto? Esa es la perla. Buenísimo. Que está, sí. Entrando al punto importante ya de las ventas, has hablado de un punto muy importante, hay que explotar la parte en la cual se adapta el proyecto. Si es la ubicación y está expuesto a una vía principal, pues caseta, ¿no? Caseta de venta, banderas, pórtico de ingreso, pileta, parque. Buenísimo. Ahí está tu inversión. Bueno, hace más de una década, 2 décadas, cuando arrancaron, ¿cuál era la forma en la cual se promovía un proyecto multifamiliar? Era facilísimo. Agarrabas, comprabas tu aviso económico en el comercio. Y salía una rayita, ¿no? Pero los clientes llegaban por el periódico. Sí, llegaban por el periódico. Wow. Pero, a ver, primero era esa rayita en los económicos del comercio que salía junto con todo. Luego había el destacado, o sea, era en negrita. Luego dejaban poner una imagen y creció un poquito y era un cuadradito entre todos los económicos. Y luego de los económicos salió, ¿no?, todo lo que era inmuebles y se hizo todo un suplemento que se llamaba Urbania. Wow. O sea, nosotros hemos visto el primer Urbania, de eso lo compramos. Y promocionábamos en Urbania.
¿no? Entonces, bueno, la gente empezaba a comprar por Urbania y teníamos que promocionar y todos se metían por ahí. Pero luego eso después cambió a las páginas web. Entonces también íbamos por la página web y apostábamos un poco por los keywords, ¿no? Para que la gente nos encuentre cuando busque por Google. Pero eso luego cambió. Cambió ya de repente a las páginas en sí web, pero eran específicamente de venta. Urbania se volvió una página web de venta. Y de ahí cambió a una aplicación. Y Urbania se volvió una aplicación, ¿no? Y de ahí aparecieron las redes sociales, ¿no? Y después las redes sociales ya hasta que aparecen las cosas nuevas, ¿no? La IA y todo esto. Entonces, eso yo hablo mucho con la gente que vende y también les explico por qué no hay una carrera profesional de venta, porque la venta cambia mucho. Evoluciona Entonces, rápido. evoluciona demasiado rápido. O sea, si iniciamos ahorita una carrera de 5 años en ventas, Sí. cuando acabas ya no te sirve lo que Está aprendiste el obsoleto. primer año. Claro, eso queda obsoleto. O sea, y los cambios que estamos viviendo en estos últimos años son brutales. Más. Es horrible, o sea, Guau. la cantidad de capacitación que tiene que tener el vendedor es infinita. ¿Dónde está el público objetivo ahorita de los clientes para las inmobiliarias o para los desarrolladores inmobiliarios de proyectos verticales? Todos Mira, quisieran saber eso, ¿no? Sí, bueno, Sí que- lo que va a pasar es que hay mucho cliente que no sabe que puede comprar y ese hay que hacerle descubrir eso. Entonces, en base a una educación, ¿no? Hacia las personas en general, van a descubrir si necesitan o no. Porque de repente, culturalmente, las personas estaban acostumbradas a vivir en la casa del padre y construir el segundo piso o agarrarse un dormitorio y ahí hacen su vida, ¿no? Entonces hay que, digamos, un poco educar a las personas, hacerlo cultural y que quieran vivir su independencia y que sepan si es que tienen capacidad de comprar. Porque hay muchas personas que tienen la capacidad de comprar su inmueble y no lo compran porque no lo saben. Correcto. Pero cuando tú comienzas a educarlos, a hacerles ver, ahí te das cuenta, ah, sí, oye, sí puedo comprar, ¿no? Y de repente y le preguntas a tu familia, oye, ¿y tú podrías, te gustaría vivir fuera de la casa de tu suegra? Sí, claro que no quiero vivir con mi suegra. Entonces ahí dice, ay, ahora, ¿y si puedo comprar? A ver, quiero ver opciones, ¿te das cuenta? Pero eso va a ser parte de tu trabajo. Y esas personas están ahí, pero no lo saben. Hay que atacar por ese lado, ¿no? Ahí está un buen grupo. Los otros son los que sí están buscando, que son conscientes, ¿no? Pero en todo caso, ellos son los que van a ser más eticosos, pues, ¿no? Más detallistas, ¿no? Porque hay varios sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado con Javier hacer departamentos para millonarios. ¿Sí o no? Y el tipo, o sea, olvídate que ese tipo llega y ve una manchita en la pared, maten a Javier. ¿Dónde está Javier? Guau. Pero es que Juan, ya. Es que es así. Más exigentes. Otros sectores no, ¿no? O sea, por ejemplo, en sectores de repente no tan exigentes, la gente quiere su espacio creado y que funcione y punto. Vivienda social, por ejemplo. Basta con que haya servicios de como... Claro, que funcione, porque en realidad en la vivienda social lo que la gente busca desde el punto de vista de las casas, no de los departamentos, porque también hay departamentos de vivienda social, sino las casas, Correcto. la gente lo que quiere es que tengas los servicios, la pista, la vereda, todo. El módulo que se pone, por ejemplo, en techo propio es representativo, es un módulo de conquista, ¿no? Que al fin y al cabo termina siendo modificado, ¿no? O sea, Correcto. si tú vas a mis proyectos del norte, donde Oye, están las oye, casitas, Raque. ya no son ya casitas. Ya. Algunas remodeladas, otros lo han... No, vas a encontrar un chifa, vas a encontrar un pata que está haciendo mecánica, otro pata que vive ahí, ha modificado 8 3 pisos. Otro demolió y construyó 3 pisos. Exactamente, ¿no? Pero por eso te digo, es un módulo de conquista nada más, para poder mudarte y comenzar. Pero la gente modifica su casa, a la gente le gusta, acá en el Perú, a la gran mayoría a nivel nacional le gusta modificar su casa, como mejor le parece, ¿no? Yo creo que incluso hasta los que tienen departamentos, ¿no? Les gusta modificarlos. Correcto. Así son. Javier, ¿cuáles han sido las mejores negociaciones con las cuales has entrado a los propietarios? La verdad es que cuando negocias con cualquier persona, tu poder de negociación real está en decir, ¿sabes qué? No te preocupes, muchas gracias, me voy. Porque No, si no pasa entras nada. a cualquier negociación con necesidad y dependiendo, y eso has perdido tu poder de Una negociación. clave. Entonces, lo más importante es poderte dar la mano y saber hasta qué nivel vas y a qué nivel no, y tener otras opciones de preferencia, ¿no? Tener otras opciones y poderte salir de la negociación sin hacer ningún trato. Si tú entras a una mesa de negociación sabiendo que si te levantas no pasa nada, o bueno, ya se perdió, ok, pero no es debido a muerte, vas a poder negociar. Tienes que saber
cuál es tu punto base de decir no y tenerlo súper claro. Correcto. Y de ahí lo que yo estoy aprendiendo últimamente, porque como bien dice Juan, todo va cambiando en el tiempo. Y antes todo era vender, 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 pero ahora nadie quiere que le vendas. La gente cuando quieren ir a comprar, van y compran. Cuando, el día que quieran ir a buscar, que quieran comprar, van a ir a Valle Verde, ¿cierto? Y van a decir, ya, ok, ahora sí quiero ir, vamos, ¿dónde estaba? Yo lo vi por ahí, ¿no? Lo vi a Heiner entusiasmado con su proyecto, vamos a Valle Verde, quiero información. Y van a querer ellos aproximarse. De repente, como dice Juan, no saben qué quieren, y tú vas a pasar y vas a decir, oye, mira este proyecto, estoy súper contento con el proyecto, y van a ver tu entusiasmo, y se les va a quedar en la mente. Pero no quieren que les vengas, oye, te vendo este proyecto, nadie quiere ahorita que les vendas. Ahorita los compradores están en una posición de scrollear, digamos, de pasar, de hacer el zapping. Nadie quiere que le vendas a vender, ellos quieren interesarse. Entonces la venta ahorita es una venta indirecta, es simplemente mostrar de una forma de idioma a idioma. Por eso digo que es importante que conozcas a tu cliente y que sepas qué idioma habla, para que tú le puedas decir, oye, estoy haciendo esto, está pasando esto, acá hay tal cosa, en su idioma, y que la gente misma te presta atención, no que le vendas a vender. Entonces, si le prestan atención, van un poco a ir a interceptarte, y ahí es que les tienes que dar las herramientas y el servicio para llevarlos tranquilamente a puerto. Pero no les vienes a vender directamente como hacíamos antes, que era te vendo, acá tengo, mira. Eso yo creo que ya lo estamos dejando atrás, ¿no? ¿Tú qué piensas, Heiner, de eso? Correcto. Todos los días vivimos cambios importantísimos dentro de todo el desarrollo, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir. La idea es seguir esa hilación en base a las experiencias, pero recuerda que no podemos tomar decisiones de acuerdo a cómo se muestra, porque también tenemos que saber qué es lo que pasó anteriormente. Por eso te preguntaba, oye, ¿cómo era hace una década, 2 décadas? Me encanta saber. La única respuesta que lo tienen son ustedes, claro, porque esas experiencias son pocas de encontrarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se está moviendo el mercado y qué puede pasar más adelante, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que tenemos el déficit, que más... tenerlos a ustedes que viven todos los días también en este tema de los desarrollos inmobiliarios. ¿Qué pasaría de cada una media década, una década? Aún permanece, mira, porque yo he visto San Miguel en un parque, 5 construcciones al mismo tiempo. Yo digo, qué difícil me la pusiste, ¿no? Pero mira, y al finalmente me dice, no, está vendido al 85%. Qué monstruo. Mira, yo creo que la mejor forma de ver el futuro, por lo menos para nosotros, ¿no?, es ir, viajar, ver otro lugar. Lo que va a pasar acá ya pasó en otro lugar. Hay países que nos tienen una delantera brutalmente, sí. y de repente va a ser difícil seguirles el paso, pero hay que ver los que están cerca a nuestro futuro, ¿no? Entonces te puedes ir de repente, no sé, pues a Panamá, te puedes ir a Chile, ¿no? Ahí vas a ver cómo, en Colombia, ¿no? Sí. Cómo es que ha evolucionado, ¿no? Entonces, sí, pues lo que va a pasar es que hay que entender nosotros, o el humano creo que ha entendido, bastante lento, que nosotros vivimos y somos parte de un todo. No somos los dueños del mundo y crecemos horizontalmente como nos da la gana, ¿no? Sino que también, obviamente, tenemos que respetar algunos espacios, ¿no? Espacios para que produzcan nuestros alimentos, para que produzcan oxígeno, para que vivan los animales, y hay que respetarlos. Y nosotros, obviamente, tenemos que vivir en este invento que se llama ciudad, que tiene que crecer y tiene que ser sostenible con todo lo demás, sin depredar, sin destruir, ¿no? Cosas que también se ha visto, ¿no? Y tú sabes muy bien que no estoy de acuerdo mucho con este tipo de cosas. Entonces nuestra ciudad va a tener que crecer un poco más vertical, mientras la capacidad instalada que tiene ahorita los servicios pueda soportar, me refiero a luz, agua y desagüe. Entonces, explotar al máximo lo que tenemos y con nuestro formato de ciudad, y cuando ya no se pueda más, bueno, de repente crecer un poco más horizontal. Eso creo que es la mejor manera de ver qué es nuestro futuro, ¿no? Si tú ves el plan de cómo va a crecer Lima, el plan MET y todo esto, vas a ver que lo que se busca es propiciar más áreas verdes, ¿no? Propiciar el crecimiento vertical y una mejor explotación en sí de la infraestructura de servicios que tenemos. Y sí, pues se nos viene una gran verticalidad,
¿no? Por ejemplo, en Arriman han hecho un proyecto de torres gigantesco, brutal, ¿no? En Caraballo, en todas esas zonas están creciendo, porque en realidad hacia esa zona creo que va a crecer mucho la verticalidad, y todavía hay mucho por explotar ahí, pero mantenernos dentro de nuestro espacio ciudad, ¿no? Porque hacer nuevo tejido urbano, la expansión hacia el sur, ¿no? Las habilitaciones, de repente no son tan necesarias, ¿no? Porque mucho lo que está pasando, tú te vas a dar cuenta de eso, cuando la gente está comprando por invertir y no lo usa. Entonces ya no es tan necesario que hagamos horizontalidad, ¿no? Entonces, bueno, sigamos creciendo como ciudad, ¿no? Tanto en los diferentes usos comerciales, residenciales, educación, hospital, bueno, todos esos, ¿no? Pero sí hay que ver que nuestro futuro va a ir por ese lado. Mira, quiero entrar en este tema tan importante. Hablemos, por ejemplo, de Lima Top. Yo me pregunto, ¿cómo era hace 20 años, ¿no? ¿Cómo era hace 3 décadas atrás? ¿Y qué va a pasar 3 décadas de aquí hacia adelante? Pero eso no va a cambiar mucho. No, pero yo creo que sí. Mira. ¿Por qué? Dinos. Mira, yo lo que he percibido, bueno, voy a decir sobre mi percepción. Yo sé que ustedes están más allegados a eso. Imagínate, hace 20 años había más casas, edificios más pequeños. Entonces, ha evolucionado el crecimiento vertical. Eso significa que de acá hacia adelante, yo haciendo una evaluación, por ejemplo, los proyectos de Ande me dice, ¿sabes qué? Esta era una casa, se ha demolido y se ha edificado. También era una casa, se ha construido y se ha edificado. Y es lo mismo que está pasando en Miraflores, por ejemplo. Hay casas, pues, que se compran, pero para un fin de un proyecto inmobiliario, no para vivienda normalmente. Entonces, en este caso, ¿cuántos pisos o de cuántos pisos máximos se ha podido construir un edificio aquí en Lima? Ya. A ver, para comenzar, este tema de diferenciar zonas está muy relacionado con el diseño de la habilitación urbana. La habilitación urbana, según bajo sus 6 modalidades, las primeras modalidades son de formatos más grandes. Entonces, los lugares, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, San Borja, tienen formatos en habilitación urbana de lotes más grandes. 300 metros, 400 metros. Así es. Y eso hace la primera diferencia. Wow. Y como Claro. por eso te decía, no creo que cambie mucho, porque esos lotes no se van a reducir, van a seguir siendo los mismos. Así es. Lo que va a pasar es que se van a explotar más en su verticalidad cuando ya no hay espacio dentro de esa misma zona para vivir. Así es. Pero eso que se va a hacer igual va a tener la misma categoría social, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, así digamos, por eso digo, se va a permanecer. Pero ahí entran otros conceptos que tienen que ver con la renovación de la ciudad, ¿no? Que a veces acá en el Perú no los conocemos mucho, y más bien explotamos la ciudad, la consumimos hasta que ya la destruimos y no la renovamos, Así es. ¿no? Entonces hay que mantenerla, hay que renovarlo, como en otros países, ¿no? O sea, si tú te vas a otros países, ¿no? En Europa sobre todo, que tienen ciudades antiguísimas, pero siguen siendo, las zonas top siguen siendo las zonas top. ¿Por qué? Porque la ciudad la mantiene. ¿No? Es como tu ropa, ¿no? Si siempre está lavada, bien planchada, bien cuidada, va a durar por mucho, no tienes por qué necesidad de consumir más. Renovar te refieres al tema de las pistas, parques. Correcto, mejorando. y eso es responsabilidad de quien los mantiene. ¿Quién los mantiene? Las municipalidades. Entonces, un buen municipio con un buen presupuesto va a poder tener la ciudad como debe ser. Miraflores es un distrito antiguísimo, Uf. ¿no? Es antiguísimo, pero Sí, se mantiene. antiguísimo, sí. Pero se mantiene. Y lo mismo San Isidro. Pero sí van a aparecer nuevas zonas top, ¿no? Por ejemplo, Santa María. Santa María es una zona top nueva. Sí, ¿no? está súper. Y se va a mantener. Pero si tú haces una nueva habilitación urbana con un formato pequeño, ¿no? Créeme que no necesariamente va, por un motivo mágico, va a volverse una zona top. No se va a volver una zona top. Porque la forma, el formato del lote normativo lo va a condicionar bastante, ¿no? Por eso es que hay tanta vinculación. Yo no lo sabía, pero vinculando tanto el urbanismo con la edificación, ahí te comienzas a dar cuenta de por qué algunas zonas se vuelven como son, ¿no? La zona Tol, Lima Tol, Lima Moderna, etcétera, ¿no? Eso termina direccionando este tipo de conductas. Buenísimo. ¿Y cuál cree que se puede compartir, cuál cree que puede ser la visión dentro de una media década o una década? ¿Y seguirán rompiendo récords los desarrolladores inmobiliarios con más pisos, más alturas? Es que lo que pasa es que los pisos tienen que ver con la normativa, mucho en lo comercial es el ancho de la vía más los retiros por 1.5, ¿no? Que es la altura máxima. Acá los retos, digamos, los grandes retos, porque Perú tiene para crecer y ya no es exclusivo de Lima, ¿no? Ahora te das cuenta, pues Cajamarca está súper, Huancayo, Arequipa, Piura, Trujillo, o sea, por todos lados, Cusco, Huancayo, por todos lados está
ya no está habiendo este centralismo, sino que ahora es un crecimiento. Está viendo orgullo de pertenecer y de ser, ¿no? Y se está viendo cómo muchas provincias están empezando a ser pujantes y tienen sus zonas tops y tienen todo eso. Entonces, y demanda, de todas maneras hay demanda. El peruano es bien trabajador, bien empresario, es de salir adelante. Entonces, por ese lado yo veo que si nos dejaran trabajar, el mundo inmobiliario tiene para crecer. Pero ¿cuáles son las amenazas para que esto se vaya consolidando? Primero, tema político, ¿no? Juan y yo, que venimos acá 20, 25 años, nos damos cuenta de cómo afecta la política local, ¿no? Y especialmente en épocas de elecciones al mundo inmobiliario. Entonces, Me acuerdo la de Humala. Claro, ¿Te acuerdas de Humala cuando estábamos en Bernales? Y todo, tú ves cada 5 años cómo el índice cae. Cambia. Y va cambiando. Entonces eso es una amenaza súper fuerte. Vimos lo que pasó en el 2021 y cómo hubo un remesón, por lo menos en unos estratos del mercado, cómo se fugó pues capital, 18.000 millones de dólares se fugaron de Perú en un año. Así histórica salida de capital. Imagínate toda la falta de fondeo. ¿Qué es eso? Entonces tienes este tema político, tienes, como dice Juan, el tema de servicios. Entonces tienes todo para avanzar, pero no llega el agua o no hay suficiente desagüe. Entonces no puedes poner, pues, no sé, 20 baños, solamente puedes poner 5. Entonces, ¿qué hago con mi proyecto si no puedo poner 20 baños? Y tengo 20 departamentos, por lo menos uno, ya eso, no tengo factibilidad eléctrica, de repente te sobreexige un costo por tener un transformador y por traer la luz, todas esas cosas, no hay pista. No llega a la pista o el barrio. Entonces todos estos temas tienen que ir acompañando al sector, a la industria inmobiliaria, y no están acompañando a la velocidad que sería la óptima para que Perú realmente eso destaque y se encienda, ¿no? Ahorita está como calientito, pero no está... Hay ciudades que, digamos, ya le toca la verticalidad, y una de ellas es Cajamarca. Sí. O sea, Cajamarca es como una olla. Y ya no hay más espacio para crecer horizontalmente, a que no sé qué quieras construir en ladera, que tiene muchos retos. Sí. A Cajamarca le toca verticalidad. Otra ciudad que está en la misma situación o muy parecida es Ayacucho. Ayacucho también es como una olla muy parecido a Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿qué les toca? Crecer hacia arriba, ¿no? Tienen que crecer hacia arriba. Pero también lo otro que tiene que haber es un crecimiento con respeto también, ¿no? Porque el gobierno a veces no respeta, por ejemplo, los centros históricos, ¿no? Y está dejando que de repente la modernidad, hay intervenciones, ¿no? Y los inversionistas hagan intervenciones y vuelvan el suelo tan caro que hace que de repente el poblador original tenga que desplazarse. Entonces, digamos, oye, esto se ha vuelto tan caro, tanto el Airbnb, el comercio, todo eso, y yo soy un poblador tradicional acá, y ahora me tengo que ir. ¿Por qué? Porque la normativa está permitiendo que venga este nuevo a hacer este tipo de inversiones, generar la demanda sobre el precio. Entonces, también el gobierno tiene que participar del orden de la ciudad. Correcto. ¿No? Y eso es un déficit. Por ejemplo, la norma del desarrollo urbano sostenible no tiene instrumentos que nos permita esta organización. No hay algo que obligue a la municipalidad de alguna manera, por ejemplo, a tener un plan de desarrollo urbano, ¿no? Un plan de desarrollo metropolitano, ¿no? O un plan de acondicionamiento territorial. Las municipalidades no tienen planes de desarrollo urbano. Cuando tú has querido hacer habilitaciones urbanas y vas a buscar el plan de desarrollo urbano, la misma municipalidad no lo ha hecho por falta técnica, porque no hay soporte del Estado central. Entonces simplemente estamos creciendo a como nos parece, en forma desorganizada, pero lo que sí es verdad es que necesitamos crecer. Y cuando el Estado no va por esa ruta dando el camino, la gente crece como mejor le parece porque necesita la vivienda, ¿no? Y más bien cuando nosotros, que somos los habilitadores, nosotros que hacemos techo propio, queremos hacer una propuesta, más son las trabas, ¿no? Cuando nosotros somos una solución, son más las trabas que nos ponen a nosotros, ¿no? Que las soluciones que nos brindan, el apoyo. Correcto. Entonces, También. el Estado tiene mucho que ver con este aspecto, y ya la corto acá porque me emociono con ese tema. Yo totalmente, y tú ya lo estás viviendo también, Sí. ahora que estás metido en esta industria. Y por otro lado tienes un tema que no es menor tampoco, es la falta de profesionales bien capacitados. Entonces sale gente tan poco capacitada y como no hay, la ponen en puestos de importancia, digamos, de toma de decisiones.
y tenemos resultados pues paupérrimos que de repente le bajan la calidad arquitectónica a la ciudad y por lo tanto le bajan el valor o ponen no sé, pues edificios gigantes al costado de casas pequeñas, o no avanzan los proyectos, o te tienen una obra de repente, pues 2 años ahí con la pista rota. Todas estas cosas yo creo que también es por falta de buenos profesionales, y por eso este trabajo que hace Juan y que haces tú de aportar valor y de capacitar y de compartir y de tratar de llevar a las voces al mercado real es tan importante, porque sí hace mucha falta generar mejores profesionales. De eso se trata, compartir. Y muchos desarrolladores estamos agradecidos con el profesor Juan, porque también ha sido una de las personas que ha tomado su tiempo para poder ayudar, ¿no? Vamos a ver cómo se está creando, vamos a ver cómo lo estás planificando, para ver si es que lo estás haciendo bien o no. Y yo creo que son pocas las personas que tenemos esa iniciativa, ¿no? Porque fácilmente a la competencia lo que le importa es de que tú no vendas, ¿no? Pero no hay como esa persona como ustedes que también están expuestos pues a ayudarnos. Claro. Bueno, pero hay una satisfacción en ese trabajo, no creas. O sea, por ejemplo, yo en esta feria Nexo que ha habido, yo voy a la feria Nexo y me paran los alumnos que están con su punto de venta ahí en la feria. Entonces yo digo, wow, mis alumnos han crecido, están en esta feria, ¿no? Que es una asociación conocida. Y te digo que, o sea, por lo menos 4 o 5 han estado ahí, ¿no? Algunos muy conocidos en las redes sociales, a otros no, porque no les gusta mucho ese tema, pero están ahí. Entonces ya han aparecido. Yo particularmente sí siento satisfacción de haber ayudado a personas a crecer en desarrollo inmobiliario, ¿no? Yo recuerdo en época de pandemia ver live, ¿no? De personas que hacían negocios inmobiliarios que no necesariamente eran desarrollo, sino eran cualquier otro tipo de negocios que son, digamos, un poco de menor escala, ¿no? Pero que con esa misma cantidad de dinero se podía hacer desarrollo. Entonces decía, oye, acá hay potencial, hay juventud, hay conocimiento, hay que ayudarlos. Y bueno, y yo creo que... Dieron los frutos. Claro, y estamos haciendo vivienda, ¿no? Y eso también es una de las cosas que yo también quiero, ¿no? Que la gente tenga su casa. Hoy lo bonito que lograste también es ayudar a un grupo de desarrolladores en Chiclayo a ejecutar sus proyectos de techo propio. Sí, claro. Espectacular, yo visité hace poco ese proyecto. Bonito, buenísimo, ¿no? Sí, súper elegantísimo. Uno ni se hubiera imaginado que podría haber sucedido cosas como esas, ¿no? Pero ya entrando a este punto tan importante también, yendo un poquito más allá del desarrollo, también usar el apalancamiento por parte del Estado. Me refiero ¿qué tan expuestos estamos a los programas del Estado? ¿Es la misma capacidad que hay que tener para gestionar un crédito promotor? ¿O ya vienen empaquetados juntos para poder nosotros cumplir con todos esos estándares para poder, por ejemplo, ser beneficiario de un bono de mi vivienda verde? O sea, mira, el Estado hace propuestas. Propuestas para que las tome el sector privado. Pero muchas de esas propuestas que las hace el Estado, que de repente pueden ser muy buenas, no le convienen al sector privado. Entonces, por más que existan, no las toman. Entonces, estas propuestas, ¿no? Si es que no están validadas con una parte de las asociaciones, los gremios, entonces está de más que las pongan, porque no siempre las van a tomar, ¿no? Y de eso hay muchos ejemplos, ¿no? Pero sí es importante que el Estado trabaje de la mano con el sector privado para que estas propuestas sociales, por decirlo así, funcionen, ¿no? Porque a veces proponen cosas pues que... Por ejemplo, hace poco había un tema con los cambios de la política de lo que es en sí la vivienda social, los reglamentos operativos. Correcto. Y va a dejar a algunas personas como que en proceso y cambiándole las reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora van a aparecer nuevos desarrollos en techo propio, con terrenos más grandes, con casas más grandes, de mayor presupuesto, ¿no es cierto? Y con bonos más grandes. Y el que ya estaba encaminado con el formato anterior, ¿te das cuenta? Pero sí hay soluciones. Lo que va a pasar es que obviamente las personas van a pagar mucho menos porque el bono es más grande y qué sé yo. Pero esta consulta que igual la hacen, no es tan difundida. No es tan difundida, ¿no? Y muchas veces los gremios van por su lado, ¿no? Y defienden su posición, ¿no? Por ejemplo, a mí me conviene, el gremio de la construcción le conviene que se construyan más metros cuadrados. ¿Por qué? Porque van a construir más. Entonces, van a crecer los módulos, ¿no? Porque yo soy constructor. Correcto. Y a mí me conviene que crezcan los módulos, ¿no? Cuando en realidad
Yo creo, ¿no?, que lo que busca las personas, lo que busca en sí la persona, sobre todo en el aspecto social, es tener su propio espacio y un módulo de conquista. El módulo de conquista tiene que ser mínimo para que no se vuelva cara la tierra. Así es. Pero sí tengo que tener pista, veredas, luz, agua y desagüe. Y un módulo mínimo, o sea, si quieres haz crecer el terreno, pero no haz crecer el módulo, que al fin y al cabo es lo más caro. Entonces, con un terreno más grande y el mismo módulo chiquito, no hay ningún problema. Ya la gente construirá, porque si tú le vas a exigir al constructor, no, construye más metros cuadrados, nuevamente, la vivienda no es definitiva, la gente va a construir. Entonces, ¿de qué les sirve que les hagas algo más grande que al fin y al cabo lo van a modificar? Que conquisten y que luego construyan a su mejor parecer. Pero bueno, ya ahí la dejo, porque si no, va a haber problemas. Javier, dentro de los principios de tu curso, ¿cuál es el más importante que destacas? Del taller de los 7 principios inmobiliarios. Los 7 principios inmobiliarios te los digo de memoria, ¿ya? 1, saber ubicar tu terreno, hacer un buen diseño, la construcción, el marketing y ventas, conocer a tu cliente, el marketing y ventas, la parte legal, ¿no? La parte legal, contractual, todo lo que tenga que ver con eso, el financiamiento y la oportunidad. ¿Ya? Y yo diría que si tuviera que escoger uno, sería la oportunidad. ¿Y la oportunidad qué cosa es? Saber quién eres tú, cuál es tu potencia, hasta dónde estás parado, qué cosa es tu network, quién es tu padrino, quién es tu enemigo, quién es tu contacto. Saber conocerte tú y de ahí, desde tu posición, qué oportunidades están a tu alcance y dar esos pasos. Cuando empezaste este podcast y le hiciste una pregunta a Juan, una de las primeras cosas que dijo es, ok, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás? El que sabe, digamos que yo me voy a Cajamarca contigo, y yo estoy paseando en Cajamarca, tú me estás llevando ahí por el carro, y yo estoy mirando, oye, qué bonito, el árbol, el otro, y tú, ¿qué estás viendo? Oye, acá hay un terreno de tanto, oye, mira, acá se vende, oye, ya está pasando la pista, mira, entonces tu ojo está entrenado para ver que de repente ya está avanzando la pista de internación, entonces por allá van a haber terrenos, o de repente está empezando la luz por acá, o de repente estás viendo un movimiento de un centro comercial. Eso está entrenado tu ojo para ir captando y por lo tanto vas a captar la oportunidad. Si mi ojo no está entrenado, voy a ver el arbolito, voy a ver la banquita, voy a ver el perrito, la casita, y voy a pasar por el mismo sitio que tú y no voy a ver nada. Entonces, yo diría que si hay algo muy importante es saber quién eres tú, capacitarte tú, entender tú cuáles son tus oportunidades y empezar a ampliar esa visión para que donde antes no veías nada, ahora con tu nueva visión, con tu nueva capacitación ya ves lo que hay y por lo tanto tienes acceso a esas oportunidades. Entonces esa sería lo más importante, ¿no? Empezar tú, primero, ¿dónde estoy? Y segundo, ¿qué otras cosas puedo hacer para mejorar mi capacidad de visión y ampliar mis oportunidades? Bueno, de hecho nosotros también, cada vez que nosotros ejecutamos un proyecto siempre hablamos de las cosas positivas, ¿no?, que nos pasa, las experiencias tan agradables, pero ¿qué cosas tan fuertes, Juan, te ha pasado en los desarrollos verticales? Bueno, en verticales lo general, lo que sucede por un lado son sindicatos, ¿no?, población, algunos accidentes también que nos ha pasado y eso es un tema muy común, ¿no? La seguridad en la construcción, las charlas de seguridad, en general la prevención del riesgo es muy importante. Wow. Y sí, han habido accidentes, ¿no?, menores, siempre obviamente coberturados por seguros, con prevencionistas de riesgo, pero o sea, que tú vas a tener un riesgo cero, sí va a existir, y que vas a tener accidentes ceros, incidencias ceros, también van a existir, o sea, sí van a haber incidencias, pero la idea es que tú estés preparado para estos, ¿no? Y la gente esté, pues, obviamente protegida, con su casco, sus botas, sus guantes, sus lentes, ¿no?, sus orejeras, si es que fuese el caso, y que haya un prevencionista que los cuide, línea de vida, charlas, y no solamente ir por el lado de la seguridad desde ese punto de vista, sino también que las obras en sí son agresivas, ¿no? Entonces tiene que ver el tema también de la higiene, ¿no?, porque es importante en la construcción la limpieza, el orden, la higiene, ¿no? Yo recuerdo haber ido a obras con Javier y cuando salíamos decía, está todo cochino, este es un desordenado. Limpien eso. Es que es peligroso, o sea, es peligroso. En obra no es como la casa. En obra algo desordenado, puede ser que te caigas, que empujes la electricidad que está en un tablero, digamos, que se mueve, No, o sea, se cae en un charco de agua, se electrocuta a la gente.
Y eso puede pasar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. A veces esa parte, y qué bueno que se tocó, Sí. es muy delicada, ¿no? Y sobre todo el desarrollador es el que se va a hacer responsable por los incidentes. Y, Sí. y tú no vigilas la seguridad, pero y dependes de eso. Entonces, tú tienes que estar encima de la seguridad, quieras o no quieras, así no sea tu trabajo específico como desarrollador, pero tienes que estar ahí de necio, pues no viendo qué sucede, porque si no hay la seguridad, olvídate de las cosas que te pueden pasar. Y sí hemos tenido incidentes, pero siempre menores y controlados. Hemos tenido suerte. Correcto, correcto. Sí. Pero no que digamos cosas extremas, porque también hay que... Muerte hay que- no, hay- esas Hay que cosas ser no. nosotros comprometidos también, ¿no? Con la gente, también hay que meterle mucho cuidado. Javier, algo muy importante, yo creo que lo más importante también es una de las formas, uno de los factores muy importantes para el éxito de un desarrollo inmobiliario, las sociedades. Cuando uno empieza, dice, yo te veo que tú tienes la actitud, nos fijamos en la actitud, nos fijamos en el capital, pero no nos fijamos en los acuerdos y en las contingencias que puede suceder en el proceso del proyecto. ¿Cuáles han sido los errores o los aprendizajes que has tomado armando una sociedad? Mira, la verdad es que yo he tenido distintas sociedades, de algunas he salido bien y otras he salido mal. Y te puedo decir que si bien es muy importante tener el área legal bien puesta, sobre todo cuando creas una empresa, parece mentira, pero cuando creas una empresa y armas los estatutos de la empresa en la constitución de la misma, tú estás poniendo ya un manual a la que tus socios se están metiendo. Entonces, a nivel legal, ese es el momento para dejar todas las entradas, las salidas, las puertas, las ventanas, todo lo más mapeado que puedas. ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa si no cumple? ¿Qué pasa? Entonces, todas las posibilidades que te puedas imaginar. ¿Qué pasa si eres socio que no trabajas? ¿Qué pasa si eres socio que sí trabajas? ¿Vas a tener control de la plata? Todo eso, mientras más mapeado lo tengas en los estatutos, mejor, ¿ya? Entonces, eso es una parte. Sin embargo, un socio podría irse en contra de tu mismo estatuto y hacer algunas jugadas que ya rozan de repente en lo penal y no te puedes cubrir de eso, ¿ya? Entonces, tienes por un lado la parte legal, tratar de cubrirte a lo máximo posible, pero no es 100% garantía. Y tienes la otra, que es lo que yo diría que he aprendido con experiencia, que es tu parte personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me asocio contigo y con Juan. Juan tiene a los bancos. Y ahí tiene los bancos y tiene el financiamiento y tiene este potencial de saber llegar al banco. Tú tienes de repente la tierra y las ventas. ¿Ya? Si yo empiezo a quitarte de repente las ventas y me ocupo de las ventas y ya no eres necesario en esta operación, porque ya empecé a tener tus contactos, a ver tu sistema, a meterme a tu operación y ya no me es tan necesario. Y de repente con Juan empiezo a meterme con los bancos, empiezo a hablar yo, lo empiezo a desplazar a Juan y Juan ya no me es tan necesario. En ese momento ustedes han perdido posición, han perdido valor y yo me he hecho de una posición que antes no tenía gracias a ustedes. En ese momento la sociedad por más que los papeles estén bien, pero ya la sociedad ya se desbalanceó y eso me deja a mí en una posición de poder en el que si te arrimo no pasa nada porque ya tengo tus ventas y si lo arrimo a Juan no pasa nada porque ya tengo los bancos, ya tengo los contactos. Entonces, en una sociedad lo que uno tiene personalmente creo que proteger es el control de su parte, el control de ser indispensable. Entonces, si yo tengo el diseño, yo soy un capo en el diseño y estoy controlando bien y estoy en la empresa, eso ustedes no pueden irme desplazando de esa posición porque esa es mi posición de importancia. Mientras yo tenga ese control, voy a ser necesario para ustedes. Entonces, finalmente, la sociedad es un tema de necesidad. Yo te necesito para la venta, yo te necesito para el banco, tú me necesitas para la operación. Mientras siga esas necesidades y no haya nada que entorpezca, nuestras posiciones van a estar bien. Si el día que tú y yo nos peleamos y yo me llevo la operación y tú te quedas sin la operación, ya no puedes avanzar. Entonces vas a tener que negociar conmigo, vas a tener que ponerte de acuerdo conmigo para que tu operación siga. Yo diría que por ahí también va, no solamente a nivel contractual, sino a nivel de estar bien seguro de controlar tu parte de la operación y de ser indispensable y una pieza fundamental en la sociedad. Buenísimo. Sí. Juan, ¿algún otro detalle que se tiene que tener en cuenta armando una sociedad? Claro, o sea, cuando tú armas una sociedad,
al inicio, cuando eres una empresa pequeña y mediana, puede ser que pase lo que ha explicado Javier, que de repente ha ido direccionado a tu pregunta. Cuando las empresas crecen, los socios ya no trabajan, contratan personas. ¿Ya? Entonces ahí tienen que entender bien claro los socios que no tienen por qué participar de las labores, porque hay una persona que lo hace y no debe interferir con esas personas. ¿Cuál es la labor del socio ya cuando llegue ese momento? Su labor es, primero que nada, definir un organigrama. Una vez que tienes el organigrama, viene un manual de funciones. Entonces detalla el puesto, sus obligaciones, cuáles son sus trabajos, cuáles son sus entregables, ¿no? Porque ese es un sistema de información. Y luego de haber definido organigrama y manual de organización de funciones, va a venir los protocolos, cómo se hacen los procesos. Entonces nadie puede hacer el trabajo de otro, porque está definido en manual de organización de funciones, que es parte de la explicación del organigrama. Y las cosas no las puedes hacer como quieres, sino que son definidas en un protocolo de proceso, ¿no? Por ejemplo, un protocolo de pago. ¿Cómo se paga? Y todo eso en un protocolo. Entonces, una vez que tienes armado este manual total de tu empresa, ¿no? Tú como socio tienes que vigilar que obviamente eso se respete, ¿no? Y que todos los empleados hagan las cosas conforme se ha planificado. Pero va a haber otro tipo de relación ya a nivel socios y a nivel directores. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre los socios van a tener algunas situaciones que pueden ser o pueden resultar un poco difíciles, como por ejemplo, cuando ya los proyectos no se financian por las ventas porque de repente están lentas. Si las ventas están lentas y el presupuesto va corriendo, los socios van a tener que poner de la suya. ¿Y qué va a pasar cuando un socio no tenga para poner? Porque las ventas no están andando. Entonces ahí vienen ya algunas malas praxis, ¿no? Que a veces pasa lo que le dicen la licuada, ¿no? Te licúa el socio. El socio te dice, mira, ¿sabes qué? Estamos en un mal momento, necesitamos liquidez, yo lo pongo por ti, pero ahora yo tengo más acciones. ¿Y ahí qué hacemos? Te están licuando, te están arrimando, te están sacando. Entonces, eso también tiene que quedar claro, ¿no? Oye, por si acaso, si baja liquidez, vamos a proceder a financiarnos con los proveedores. Si los proveedores no lo pueden financiar, bueno, nos financiaremos, ¿no? Ya líquido, que es lo más caro, y al último ponemos de nosotros, ¿no? Porque la licuada es una mala práctica entre los socios, ¿no? Cuando hay gobierno corporativo, y siempre intentan hacer eso, ¿no? Entonces, por eso también hay que ser súper claros en la sociedad, en la confianza, en elegir al socio. El socio no tiene por ser un genio, no tiene que saberlo todo. El socio es un compañero o compañera que va a estar contigo en las buenas y en las malas. No importa si sabe mucho, pero está ahí, en las buenas y en las malas, y no te traiciona. Eso no va a cambiar. Yo he estado en unas reuniones de puros abogados, y yo era el único invitado, ¿eh? Entre abogados decían, un abogado me acuerdo que una vez en una reunión de puros abogados, ¿eh? Correcto. Yo quiero decir algo. Entonces agarró y dijo, todos sabemos que las sociedades no son eternas y que siempre va a haber un socio que te quiere cagar. Así nos dijo. ¿Sí o no? ¿Te quieren licuar? ¿Sí o no? Y todos, sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y ser bien claros en quién es la persona que te va a acompañar en tus proyectos. Wow, qué buen aprendizaje. Y esa persona también tiene que tener la visión, ¿no? Porque si no coincides con la visión, con el compromiso, con los valores, o sea, desde el principio ya se va, pues, como acabas de mencionar tu frase, ¿no? Tratando de licuar todo eso. Y esos acuerdos, pues, nunca conllevan a unas buenas decisiones. Así a veces porque el socio quiere jalar algo a su favor, cree que eso es lo correcto, y por lo tanto, y esa decisión, pues, tal vez está condenando al fracaso de un proyecto. De repente el socio está detrás de hacer que las ventas se pongan lentas para que pase esto, justo en un momento en el cual tenga liquidez él y aproveche para hacer esa propuesta. También pasa. Puede pasar. Pero el mejor socio sería el banco. No, pues, o sea, claro, el socio estratégico, ¿no? Pero digamos dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad, el socio tiene que causarte interés y tú tienes que confiar en él. Sea quien sea. Hablamos de una sociedad, pues, ¿no? Una empresa inmobiliaria, bueno, lo tuve claro desde hace mucho tiempo lo que acabas de decir. ¿Las empresas se crean netamente para un objetivo principal o tal vez para permanecer siempre en el mercado? La gerenciadora sí. La gerenciadora sí. Pero los SPV nacen para morir. ¿Recomiendas que la gerenciadora también participe o desarrolle sus propios? No, es un riesgo. Solo es marca. Solo es marca y personal.
La gerenciadora es marca y personal y da servicios a los SPVs. Los SPVs están los socios, los inversionistas, porque es un tema también de una estructura flexible ante determinadas situaciones, ¿no? O sea, si tú necesitas capital para salvar un proyecto, te puedes hacer un monto de dinero directamente al SPV y ellos se hacen responsables por ese préstamo. Y si fuese el caso, que de repente quieres más dinero y no tienes con qué dar en garantía, entonces incrementa las acciones, lanzas accionariado y lo vendes, entra un socio nuevo, tiene la liquidez, el proyecto sigue para adelante y este socio nuevo tiene que esperar hasta que se acabe el proyecto para recibir su liquidez, ¿no? Totalmente. Es mejor. Entonces, y armas distintos grupos societarios para una cosa, de repente en otra tienes a los mismos más uno, o a los mismos menos uno, y vas armando, ¿no? Eso no tiene nada que ver con yo creo que sí, porque también el tema contable, imagínate llevar masivamente de 4 o 5 proyectos a la vez, o sea, no sabes ni de dónde fue esa factura, ¿no? Buenísimo. Claro, contar eso bien. Vamos llegando para la parte final de este podcast sobre desarrollos verticales. Ha sido un conversatorio muy productivo estar con 2 expertos el día de hoy. Bueno, recomendación del caso. Si estás buscando aprender más sobre ventas, finanzas y desarrollos inmobiliarios, este es el canal favorito. Así que si te está gustando este video o has llegado hasta aquí, pues ayúdame en compartirlo con tu socio, con tu amigo o con quien crees que le puede interesar, porque la información la cual compartimos es muy productiva y por otro lado puede ayudar para el éxito de tus desarrollos inmobiliarios, de tus inversiones. Javier, algunas otras recomendaciones para toda la comunidad que nos está viendo ahora. Mira, lo primero, agradecerte a ti y a Juan. Para mí es un honor estar en esta mesa y les daría una última recomendación, es que esta industria es una industria exigente, ¿ya? Que estresa, ¿cierto? Y que de repente haces mucho esfuerzo hoy día para cosechar de acá a 2 años, de repente, tus utilidades. Entonces, primero tiene que gustarte. No puede ser algo normal, realmente tiene que gustarte, porque acá vas a dejar mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio metido ahí, vas a pasar por mucho estrés. Entonces, tiene que gustarte, tienes que estar tranquilo con el estrés, no puedes ser una persona que se altera, porque realmente pasas por muchas situaciones y las más difíciles son las que ni siquiera las tienes mapeadas. Las más difíciles son las que aparecen de un día para otro y tienes que ver cómo resolverlas. Entonces, nada, maneja tu estrés nomás, tranquilo, que te guste lo que haces, hazlo a conciencia y sí, vienen resultados. Si has hecho las cosas consecuentemente y has sido diligente, ¿no? Acuérdate que Dios está en los detalles, pero el diablo también. Entonces, si has tenido precaución en los detalles y eso, esta es una industria súper generosa, pero hay que tener estas 2 contingencias, ¿no? La primera es que te tiene que gustar y la segunda es que tienes que manejar el estrés. Buenísimo. Bueno, ¿cuál sería la recomendación por su parte para los desarrolladores inmobiliarios? Bueno, lo que más veo en las personas, por ejemplo, los que se demoran en iniciar, tiene que ver un poco con lo que explica Javier, el tema del temor. ¿Por qué no inicia? Porque tengo miedo, ¿no? Entonces están esperando que el miedo se vaya, ¿no? El miedo no se va a ir. El miedo no se va a ir. El tema que tú tienes que saber es cómo actúas con ese miedo. O sea, ese miedo no va a desaparecer. Entonces, ¿cómo actúas? ¿Cómo te controlas? ¿Cómo planificas? Esa es la idea. Y una vez que ya tienes eso bien manejado, te vas a dar cuenta que vas a poder avanzar, ¿no? Y de repente ese nivel de miedo puede bajar un poco, pero siempre va a existir. O sea, hay gente que me pregunta, oye, pero tú estás acostumbrado o no. No, o sea, igual yo tengo miedo como cualquier humano. Solamente que sé cómo actuar. Aprendan a actuar cuando tengan miedo. Correcto. Ese proceso. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este valioso canal. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Juan. De verdad, para mí es un honor estar con ustedes en cada espacio. Siempre honro su tiempo porque son momentos muy agradables, el cual absorbo también mucha información por su parte. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Gracias.